Buenas tardes, bienvenidos a la asignatura Introducción a la Economía. Como hemos visto hasta el momento, la economía pues se encarga de estudiar, es una ciencia que se encarga de estudiar cómo distribuir los recursos limitados para poder satisfacer necesidades ilimitadas. Por ello, se presenta uno de los principios que se deben estudiar dentro de la economía. Ese principio es el principio de la escasez. Este principio nos habla entonces de que esas necesidades ilimitadas y los recursos son limitados, no se puede tener entonces plena satisfacción de todo lo que necesitamos. Y por lo mismo debemos elegir entre varias alternativas. ¿Qué quiere decir esta definición dada por Ávila? Todos los recursos que están disponibles en una región, en un país, en un estado, ¿sí? En un espacio donde se está llevando a cabo un intercambio económico, todos esos recursos van a ser limitados. No podemos tener plena satisfacción de todos y por eso siempre va a haber una demanda que no va a ser satisfecha. Si la demanda es pequeña y la cantidad de empresas superan con su oferta a la demanda, pues en ese caso sí se puede garantizar. Pero si los productos no me pueden entonces dar la cantidad de bienes producidos o de servicios prestados, entonces esa necesidad, una parte de ella va a quedar sin satisfacer. Por lo tanto, se presenta el principio de la escasez y ahí es cuando debemos buscar entonces una alternativa. Ejemplo, si comemos maíz y el maíz, por ciertas condiciones, en un momento dado, el maíz la producción de maíz no es suficiente para cubrir esa necesidad, entonces podemos sustituir el maíz por otro grano. Para poder entonces, en este caso, satisfacer la necesidad de comer. Ahí es cuando se presentan las decisiones de alternativas, ver qué cantidad de un producto puedo sustituir por otro y que este siga entonces satisfaciendo las necesidades. Con ello, pues entonces se presentan nuevas alternativas y esas nuevas alternativas van a tener entonces nuevos clientes que pueden migrar de un producto a otro y por lo tanto la demanda que se está presentando de un producto específico puede disminuir y así con ello la oferta poder satisfacer las necesidades demandantes. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta con el principio de la escasez es que a mayor predisposición a intentar adquirir un producto o servicio con una disponibilidad limitada. Los seres humanos entonces ven que ese producto que está imposible de conseguir, un producto que está limitada su producción, entonces ese es el que más desean obtener. Por lo tanto, al tener esa necesidad de adquirir ese producto que no está disponible en el mercado en una cantidad suficiente, entonces lo demandan en mayor cantidad y al presentarse por las condiciones naturales del mercado, donde la demanda supera a la oferta, entonces el precio se incrementa porque las personas tienen la disposición de pagar un precio aún más alto por ese producto que quieren adquirir. Por lo tanto, entonces se debe conocer cuál es el problema económico que se está presentando. Ese problema económico es el que me va entonces a mí permitir escoger cuáles son las combinaciones o cómo voy a utilizar esos recursos limitados de forma eficaz, de forma eficiente. Es decir, que yo pueda satisfacer las necesidades, cumplir con los objetivos establecidos, haciendo un menor uso de los recursos y satisfaciendo una mayor demanda, ¿sí? Eso, pues entonces, se debe
ver en cuáles son las posibilidades que hay de producción. Ahí entonces entra en juego la capacidad de producción de las diferentes empresas. Vemos entonces cuáles son los productos entre los que podemos elegir y así con ello poder entonces hacer el uso adecuado de los mismos y crecer e incrementar la oferta en el mercado. Cuando hablamos de problema económico, debemos tener en cuenta que se hacen tres preguntas básicas o principales, que es qué y cuánto producir, cómo producir y para quién voy a producir. Con esto, entonces, yo limito mi mercado meta, ¿sí? Limito quiénes van a ser los consumidores. Para ello, pues entonces hago un estudio de mercado donde voy a segmentar a quién es que lo voy a llevar yo mis productos y con ello así poder conocer qué y cuánto voy a producir, cómo lo producir y para qué lo va a producir. En este caso, podemos ver ciertos indicadores, como los indicadores demográficos, la pirámide poblacional, donde podemos determinar cuál es la población existente entre ese nicho de mercado que estoy creando y así poder entonces conocer cuál sería la demanda para mi producto o para mi servicio. El de conocer entonces estos indicadores, puedo yo determinar cómo voy entonces a distribuir, qué cantidad es la que voy a distribuir y si yo tengo la capacidad de producirlo. Y ahí entonces veo cómo lo voy a producir y así sacarlo con las características necesarias o demandadas los consumidores. Hay un gráfico que nos permite determinar esa combinación de productos en un momento dado para hacer el uso correcto de los recursos. Y ese se llama la frontera de posibilidad de producción o curva de transformación. Entonces, aquí vemos las distintas combinaciones o alternativas que existen de bienes o servicios que se pueden producir en un periodo determinado y que tienen la disponibilidad de los factores y tecnología limitados. Si recuerden que todos los factores de producción como son tierra, trabajo, capital, tecnología, están limitados en un momento dado, pero si hacemos vemos qué cantidad podemos producir de cada uno de ellos, podemos hacer entonces uso de los recursos que están disponibles. En este gráfico podemos ver que en un momento dado, se pueden producir camisas y a la vez se está produciendo café. En la curva, como lo podemos apreciar aquí, hay diferentes puntos. Esos diferentes puntos, lo que me está indicando es que en el punto A, yo voy a producir 15 de café, 15 unidades, pero voy a producir 0 camisas. Yo voy entonces incrementando la unidad de camisas que voy a producir, pero la voy disminuyendo entonces las unidades de café. De esa forma yo me mantengo en mi curva y así puedo entonces llegar a satisfacer las necesidades y hacer el uso correcto de los recursos que tengo disponibles. Esto pues nos lleva a tener que conocer ese costo de oportunidad, dado que la escasez me limita, ¿sí? Me impide eh, poder cumplir con todas las actividades y tengo que entonces que hacer una elección. Ese costo de oportunidad pues es lo que yo voy a dejar de percibir por la elaboración de un producto para poder realizar un otro producto. Ese costo de oportunidad lo vemos entonces que lo vamos consiguiendo en cada uno de los escalones al dividir lo que yo tengo de A y lo que yo disminuyo de B. Y así poder entonces ir haciendo el costo. Vemos que ese costo, pues lo podemos determinar y nos va a decir la cantidad de dinero que entonces se está dejando de percibir por la producción del mismo. Hay algo que es importante que debemos conocer que dentro de la curva, cualquier movimiento que se haga dentro de la curva, decimos que estamos haciendo un uso correcto de los recursos. Si estamos por debajo de la curva,
es decir, en el punto Q, ahí no estamos haciendo un uso correcto de los recursos, por lo tanto, no estamos aprovechando todo al máximo, todo lo que está disponible. Pero si nos encontramos en el punto P, estamos por encima. Y al estar por encima es algo que no podemos alcanzar. Recuerden que en la curva en la curva nos está indicando es la cantidad que tenemos disponible. Si estamos por fuera de esa curva, no van a ser entonces suficientes los recursos y por lo tanto va a ser imposible alcanzar ese punto. Podemos expandir la, la gráfica si tenemos entonces los recursos. Si hay un incremento entonces de los recursos porque hay un aumento de la cantidad de capital, de fuerza de trabajo, de tecnología, ¿sí? Las diferentes factores económicos, entonces yo puedo crear una nueva curva y por lo tanto va a tener entonces una nueva combinación de productos. En ese caso, ahí sí, si B se ubica aquí, sí lo podríamos alcanzar. ¿Por qué? Porque incrementamos la cantidad de recursos que están disponibles. Aquí vemos que la curva de la demanda, que es otro factor importante a estudiar en la economía, entonces vemos que la demanda, a mayor demanda, el precio, pues entonces va a disminuir. Y aquí, si la demanda es casi nula, entonces el precio es alto. Aquí podemos entonces decir que el incremento en el precio causa una disminución en la cantidad de la demanda. ¿Por qué? Al existir un precio alto, pues las personas, si no tienen los recursos necesarios, no tienen esa disponibilidad de dinero para poder adquirirlo, pues entonces va a disminuir esa demanda. Por eso es que cuando hacemos el análisis de la oferta y la demanda, decimos que a menor oferta, el precio va a incrementar. Es decir, si yo subo mi precio, pues entonces voy a hacer que mi demanda disminuya y así poder satisfacer entonces con los precios, la cantidad de oferta que yo estoy realizando. Aquí lo podemos ver entonces que al incrementarse la cantidad de oferta, también pues el precio va a ir incrementando. Cuando unimos entonces la curva de la oferta y la demanda, vamos a conseguir un punto donde ambos se cruzan. Y en ese punto es donde decimos que hay un equilibrio. En ese punto, entonces, lo que está por encima del punto de equilibrio quiere decir que hay un excedente en el mercado y si está por debajo, entonces hay una escasez en el mercado. ¿Por qué? Porque entonces hay menor cantidad de oferta y de demanda, y la demanda pues es mayor, por lo tanto ahí entonces hay una escasez de los productos. Como vemos hasta el momento, debemos analizar bien cuál es nuestra capacidad de producción, cómo se está presentando la oferta de mis productos, si hay empresas similares en el mercado y cuál es entonces la demanda existente. De esta forma podemos establecer si estamos en un punto de equilibrio o si estamos con un excedente. Y si estamos con un excedente, debemos buscar un nuevo mercado para poder garantizar que los mismos sean adquiridos y como empresa pueda yo conseguir los recursos a través de las ventas, los recursos económicos a través de las ventas que yo necesito para poder funcionar. Todo esto, recuerde que impacta a nivel económico, dado que todos los bienes producidos, bienes y servicios producidos dentro del país me van a afectar directamente de forma positiva o negativa en mi Producto Interno Bruto. A su vez, si hay como lo dije, si hay un excedente y este entonces es exportado, me va entonces a favorecer la balanza de pago, dado que voy a incrementar la cantidad de bienes o servicios exportados y si este es mayor que la cantidad de bienes y servicios importados, entonces mi balanza de pago va a ser positiva. Estamos viendo que todos los conceptos que hemos analizado se
unen para poder entonces cumplir con lo que se requiere en el mercado, que es el crecimiento económico. Al hacer el análisis, la comparación y la unión de todos ellos, entonces vamos a poder conocer si hay un crecimiento o hay una baja en el crecimiento económico de un país. Espero haya quedado claro los conceptos estudiados y que cada día a través de la lectura y de la conocer los diferentes indicadores, pues podamos entonces interpretarlos de forma correcta y ver la importancia que tienen para todos a nivel personal, profesional, para la empresa y en el día a día de nuestro trabajo. Y también si somos emprendedores, entonces cómo mi empresa va a favorecer algunos indicadores y también cómo ellos me van entonces a mí en un momento dado a afectar de forma negativa o favorecer a mi empresa y así poder tener el crecimiento que yo tanto busco. Muchas gracias. Feliz tarde.